Bienvenidos a Terror en Asia. Hoy vamos a hacer nuestra primer parada en Japón y nos iremos directamente hasta la prefectura de Fukuoka para hablar de el misterio del pueblo de Inunaki, la aldea que no pertenece a Japón. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más escalofriantes y misteriosas de Japón. Una historia que ha hecho que incluso los más valientes miren por encima del hombro antes de continuar. Hablo del pueblo de Inunaki, una aldea maldita cuya leyenda ha sembrado el terror durante décadas. Ubicada en la prefectura de Fukuoka, al sur de Japón, la existencia de Inunaki se menciona solo en susurros. Las carreteras que llevan al pueblo son antiguas y serpenteantes, bordeadas por bosques tan densos que la luz del sol apenas se filtra a través de las copas de los árboles. Este es un lugar que no aparece en los mapas modernos, pero lo que realmente desconcierta a los pocos que han oído hablar de él es el letrero inquietante que marca la entrada al túnel que conecta con Inunaki. Este pueblo no es parte de Japón. Ese letrero por sí solo es suficiente para estremecer a cualquiera. ¿Cómo puede un pueblo en suelo japonés no ser parte de Japón? Pero eso es solo el comienzo de lo que convierte a Inunaki en un lugar envuelto en misterio. Las historias que rodean a esta aldea son tan oscuras que es difícil separar la leyenda de la realidad. La entrada al pueblo está bloqueada. El túnel de acceso, cubierto por décadas de abandono, ha sido clausurado con bloques de cemento. El gobierno japonés asegura que es por motivos de seguridad, pero muchos creen que hay algo más como maldiciones y otras malas energías. Se dice que Inunaki fue abandonado repentinamente, como si una tragedia inimaginable hubiera ocurrido, y nadie quisiera hablar de ello. Cualquiera que intente acercarse al túnel lo siente, una presencia pesada, como si algo oscuro y antiguo te observara desde las sombras. El túnel de Inunaki, en la prefectura de Fukuoka, Japón, está vinculado a varias tragedias escalofriantes que han contribuido a su oscura reputación. Una de las más espeluznantes es el asesinato brutal de 1988. Este es quizás el caso más infame relacionado con el túnel. Un grupo de jóvenes secuestró a un hombre de 20 años, Tsukasa Muto, y lo llevó al túnel de Inunaki. Allí lo torturaron brutalmente antes de prenderle fuego, lo que causó su muerte. Este asesinato dejó una huella indeleble en la memoria de la región y contribuyó enormemente a la leyenda oscura que rodea al túnel. Desapariciones inexplicables. Hay múltiples reportes de personas que han desaparecido misteriosamente al intentar explorar la zona de Inunaki. Algunos se aventuraron al túnel para desafiar las leyendas urbanas, pero nunca regresaron. Las búsquedas a menudo no encontraron rastros, lo que dejó a las autoridades y a los lugareños con más preguntas que respuestas. Exploradores que regresan trastornados. Se dice que algunas personas que han entrado al túnel regresaron completamente alteradas, con relatos incoherentes sobre voces extrañas, gritos que resonaban desde el interior ergue del pueblo y la sensación de ser observados constantemente. En muchos casos, los exploradores mostraron signos de trauma psicológico severo, lo que intensificó la mística aterradora del lugar. Accidentes extraños. Ha habido varios incidentes de autos que se estrellan inexplicablemente cerca del túnel de Inunaki. Algunos testigos afirman que los vehículos parecen perder el control sin razón aparente, mientras que otros reportan ver figuras fantasmales o sombras cruzando la carretera antes de los accidentes. Estos sucesos han llevado a algunos a creer que el túnel está maldito o embrujado. Leyendas sobre suicidios y pactos oscuros. Aunque no siempre confirmadas, hay rumores de que algunos suicidios han ocurrido dentro del túnel o en sus cercanías. También se dice que el área fue utilizada por antiguos aldeanos para realizar pactos con entidades oscuras, lo que dio una gran maldición que afecta a cualquiera que se acerque al pueblo. Estas tragedias y sucesos han consolidado la fama del túnel de Inunaki como uno de los lugares más aterradores y misteriosos de Japón en nuestros días, atrayendo tanto a los curiosos como a los supersticiosos, a pesar de las advertencias como la de que el pueblo nunca se alineó con las leyes del país. Se decía que los residentes vivían bajo sus propias reglas, sin respetar la autoridad del gobierno japonés, y que cometían actos de violencia y depravación sin ningún tipo de castigo. Historias de asesinatos brutales, incesto y canibalismo circulan bien, pero nadie sabe si eran ciertas, ya que cualquier intento de
entrar. En Inunaki siempre termina en tragedia. Las historias de personas que han intentado adentrarse en el túnel son muchas. Se cuenta que aquellos que se han aventurado en sus profundidades no han regresado, o si lo han hecho, han salido completamente trastornados, murmurando incoherencias sobre gritos y lamentos que llenaban el aire dentro del pueblo. Uno de los relatos más conocidos es el de un grupo de jóvenes que, en los años 90, decidieron explorar el túnel de Inunaki para descubrir si las leyendas eran reales. Ninguno de ellos volvió a ser visto con vida. Cuando la policía, tras la insistencia de las familias, realizó una búsqueda en la zona, encontraron solo un auto abandonado cerca de la entrada del túnel. Dentro del vehículo había huellas de violencia, marcas de uñas arañando el metal, manchas de sangre que parecían haber sido arrastradas hacia el interior del túnel. Pero lo más desconcertante fue el sonido que los oficiales reportaron haber escuchado desde las profundidades del túnel. Un débil eco de gritos, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Sin embargo, al avanzar más allá de la entrada, las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron misteriosamente. Asustados, decidieron no continuar y sellaron de nuevo la entrada. Algunos lugareños cuentan una historia más antigua sobre el origen del mal que habita Inunaki. Según la leyenda, en el siglo XIX, el pueblo fue arrasado por una serie de desgracias, cosechas que morían sin motivo, enfermedades que se propagaban sin explicación, y la aparición de una figura espectral que, decían, era un habitante de Inunaki, que había vendido su alma a una entidad oscura. Este pacto, según los ancianos, desató una maldición sobre todo el pueblo. Los que vivían allí quedaron atrapados en un ciclo interminable de horror y locura, incapaces de escapar de la maldición que ellos mismos habían provocado. Lo más inquietante es que, aunque oficialmente el pueblo ha sido deshabitado durante décadas, algunas personas afirman haber visto luces encendidas en las noches. Testigos japoneses han reportado ver sombras humanas moviéndose en los edificios derruidos, pero al acercarse, todo se desvanece, como si nunca hubiera estado allí. En los foros de internet y redes sociales hay quienes aseguran haber entrado en el pueblo, a pesar de las advertencias. Estas personas, normalmente en grupos, hablan de la atmósfera opresiva que se siente apenas cruzan el túnel. Dicen que el tiempo parece comportarse de manera extraña, como si los relojes fallaran y los sonidos del bosque se volvieran cada vez más distantes, hasta que el único sonido que pueden oír es su propia respiración. Y luego algo más, un susurro, algo que no pueden identificar del todo, pero que los llena de un miedo indescriptible. Algunos han asegurado que dentro del pueblo han encontrado escritos en las paredes, mensajes que dicen cosas como «No vuelvas», «Nos están observando» y, lo más perturbador de todo, huellas de manos infantiles impregnadas en las puertas de las casas abandonadas. Un caso reportado recientemente habla de un par de excursionistas que llegaron a las inmediaciones de Inunaki por accidente, desviándose de su ruta. Uno de ellos grabó un video que luego se subió a internet. En la grabación, al acercarse al túnel, el hombre comentó en tono de broma sobre la leyenda del letrero y, segundos después, un fuerte ruido interrumpió el video, como si algo hubiera golpeado la cámara. Lo que sigue es pura confusión, gritos, la cámara cayendo al suelo y la imagen distorsionada. Al final del video, lo único que se escucha es una risa suave, apenas perceptible. La policía, al investigar este caso, encontró el cuerpo de uno de los excursionistas en un estado lamentable cerca del túnel. Del otro, no se ha vuelto a saber nada. El video fue retirado poco después por las autoridades, quienes alegaron que lo que mostraba no podía ser verificado como auténtico, pero los que lo vieron antes de su desaparición aseguran que no había nada de falso en él. Los rumores y las leyendas que rodean Inunaki continúan hasta el día de hoy. Nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente en el pueblo o por qué se abandonó. Lo único claro es que, desde que se clausuró el acceso, las tragedias y desapariciones relacionadas con la zona no han cesado. Y aunque las autoridades intentan restarle importancia, los lugareños lo saben bien. Inunaki no es un lugar al que quieras acercarte. Las advertencias están claras. Inunaki no pertenece a Japón. Es un lugar fuera de la lógica, de la ley y del tiempo.
Las sombras que se mueven entre sus casas vacías y sus caminos olvidados son testigos de horrores que el mundo no puede comprender. Y aquellos que se atreven a desafiarlas no regresan para contarlo. Así que pregúntate, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por descubrir la verdad? Porque Inunaki no te dejará salir ileso. Y recuerda, si decides ir, las advertencias no son solo palabras. Si te ha impactado este relato del pueblo maldito de Inunaki, suscríbete ahora y únete a Terror en Asia, donde exploramos los rincones más oscuros del continente, donde la realidad se confunde con lo sobrenatural. En los próximos episodios, desentrañaremos más secretos que el mundo ha querido olvidar. Exploraremos las leyendas más oscuras del continente, el aterrador fantasma de Mae Nak en Tailandia. Prepárate para conocer historias que desafían la realidad y te harán dudar de lo que hay más allá de la oscuridad. No te pierdas lo que está por venir. Recuerda, la oscuridad siempre está más cerca de lo que imaginas. En Terror en Asia, el miedo no solo se cuenta, se siente.